Mi hermano me dijo que su familia siempre sería más importante que yo, pero cuando su esposa lo echó de casa, me pidió ayuda. Siempre supe que el lazo que tenía con mi hermano era diferente al de muchas otras relaciones entre hermanos. No éramos simplemente familia, éramos aliados en un mundo que pocas veces nos trató con gentileza. Andrés era 7 años mayor que yo y desde que tengo memoria fue mi protector, mi mejor amigo y, en muchos aspectos, la única figura estable en una infancia que estuvo marcada por la indiferencia de unos padres más preocupados por sus propios problemas que por darnos una crianza cálida y amorosa. Desde pequeña, me acostumbré a encontrar refugio en él. Si tenía pesadillas, él me dejaba dormir en su cama. Si en la escuela alguien se atrevía a molestarme, Andrés era quien ponía las cosas en su lugar. Nunca me faltó su compañía, su apoyo ni esa sensación de seguridad que solo él podía darme. Con los años, esta dinámica se convirtió en algo inquebrantable. Él me enseñó a andar en bicicleta, me defendió cuando nuestros padres gritaban más de la cuenta y, en muchas ocasiones, fue el único que recordaba mis cumpleaños con algo más que un simple felicidades. Cuando empecé la secundaria, ya con una mayor conciencia de las cosas, entendí que el amor que mi hermano me daba era el único incondicional que existía en mi vida. Si algo me dolía, él lo solucionaba. Si sentía miedo, él lo alejaba. Andrés era mi mundo y yo pensaba, en mi ingenuidad, que ese vínculo jamás se rompería. Pero, como sucede con muchas cosas, la realidad se encargó de demostrarme que los lazos, por más fuertes que sean, pueden desmoronarse cuando una persona decide que ya no los necesita. El cambio comenzó cuando Andrés conoció a Carolina, la mujer que eventualmente se convertiría en su esposa y madre de sus hijos. Recuerdo el momento en que me habló de ella por primera vez. Había una emoción en su voz que me resultaba extraña, como si de repente el centro de su universo hubiera cambiado sin previo aviso. Yo tenía 17 años cuando la conocí, y aunque no puedo decir que sentí rechazo inmediato, sí noté que había algo en su mirada que no me daba buena espina. Era una mujer que no dejaba nada al azar, que analizaba cada palabra, cada gesto, como si siempre estuviera evaluando el terreno antes de decidir si valía la pena pisarlo. Al principio, no fue un problema. Andrés seguía siendo mi hermano, seguía estando presente en mi vida, pero con el paso del tiempo los cambios se hicieron evidentes. Dejamos de tener nuestras charlas largas en la noche, nuestras salidas espontáneas se redujeron y su atención comenzó a centrarse por completo en Carolina. Ya no era mi Andrés, sino el de ella. Y cuando llegaron los hijos, la transformación fue absoluta. Quise ser parte de su nueva familia. Intenté acercarme, ser la tía que sus hijos recordaran con cariño, pero siempre había algo que me mantenía al margen. Carolina imponía barreras sutiles, frases disfrazadas de cortesía que en realidad eran un recordatorio de que yo era solo una presencia periférica en la vida de Andrés. Al principio, traté de convencerme de que estaba imaginando cosas, pero con el tiempo fue imposible ignorar que, poco a poco, estaba siendo desplazada. Y entonces, un día, llegó el golpe final. Fue durante una conversación que, en cualquier otro momento, hubiera sido insignificante. Le pedí a Andrés que nos viéramos, que saliéramos a comer como solíamos hacerlo antes. Su respuesta fue evasiva, uno puedo dicho con la misma indiferencia con la que se rechaza una invitación sin importancia. Insistí, no porque no entendiera que tenía responsabilidades, sino porque sentía que lo estaba perdiendo. Quería que me asegurara que seguía siendo su hermana, que nuestro lazo no había desaparecido del todo. Pero en lugar de eso, me miró con una expresión fría y sin titubeos me dijo que su familia siempre sería más importante que yo, que Carolina y sus hijos eran su prioridad, no yo. Recuerdo el momento con una claridad dolorosa, como si esas palabras hubieran quedado grabadas en mi mente de manera permanente. No hubo vacilación en su tono, no hubo siquiera un atisbo de culpa o duda. Para él, era una verdad absoluta, una realidad innegable. Yo, que había sido su todo durante tantos años, ahora no era más que una figura secundaria en su vida, alguien prescindible. No respondí de inmediato. Hubo un instante en el que sentí que el aire se volvía pesado, que algo dentro de mí se rompía con una fisura irreparable. Solo lo miré, tratando de comprender en qué momento dejamos de ser nosotros, en qué momento su amor por mí dejó de existir. Pero no había una respuesta, porque para él era simple, tenía una nueva familia y yo ya no tenía cabida en ella. Me alejé. No discutí,
No pedí explicaciones. Simplemente acepté que la persona que había sido mi ancla en este mundo ya no estaba. Durante años, me convencí de que no había nada que pudiera hacer, que debía resignarme a ser una sombra en su vida. Pero el destino es cruel y, a veces, nos da la oportunidad perfecta para devolver cada golpe recibido. Porque cuando Carolina lo echó de la casa, cuando la vida le arrebató todo lo que él había puesto por encima de mí, vino a buscarme. Y yo, con una sonrisa que escondía cada herida del pasado, lo recibí con los brazos abiertos. Porque la venganza no es solo un acto de justicia. Es un arte. Y yo estaba dispuesta a perfeccionarlo. Actualización 1. El paso del tiempo suele erosionar ciertas cosas de manera silenciosa, imperceptible, hasta que un día nos damos cuenta de que algo que solía ser fundamental en nuestra vida ya no está. Eso fue lo que pasó con mi relación con Andrés. Al principio, las señales fueron sutiles, fáciles de ignorar si uno no quería verlas. Excusas para no verme, respuestas cada vez más breves a mis mensajes, una ausencia justificada con palabras que sonaban lógicas, pero que en el fondo llevaban un peso insoportable. La vida adulta, el matrimonio, los hijos, el trabajo. Todo eso se interponía entre nosotros, al punto en que la cercanía que habíamos tenido desde la infancia comenzó a convertirse en un recuerdo borroso. Pasaron meses, luego años, y poco a poco aprendí a asumir mi nuevo papel. Ya no era la hermana a la que buscaba para compartir alegrías y tristezas, no era la confidente a la que acudía cuando la vida se volvía pesada. No, ahora era solo una presencia en el fondo, una tía que veía a sus sobrinos ocasionalmente, un contacto en su teléfono al que respondía con frialdad. Pero, a pesar de todo, me aferré a la idea de que seguíamos siendo hermanos. Que, aunque él se hubiera alejado, en el fondo todavía quedaba algo de lo que una vez compartimos. Hasta que llegó el día en que supe que me había equivocado. Recuerdo perfectamente el momento en que todo cambió. Había intentado contactarlo varias veces durante las últimas semanas, pero sus respuestas eran cada vez más distantes. Entonces, un día, decidí enfrentarlo en persona. No podía soportar más la incertidumbre, la sensación de que lo estaba perdiendo sin siquiera una explicación. Así que fui a su casa, sin previo aviso, con la esperanza de que al verme cara a cara se ablandara un poco y recordara quién había sido yo para él. Carolina me abrió la puerta con esa expresión neutra que siempre usaba conmigo, una que nunca supe si era desinterés o simplemente desprecio disfrazado de cordialidad. Me dejó pasar con una amabilidad forzada y me indicó que Andrés estaba en la sala. Cuando entré, lo encontré sentado en el sofá, con la mirada fija en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista de inmediato cuando me acerqué. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos, porque sabía que si le daba oportunidad, encontraría una excusa para evitar la conversación. Finalmente, dejó el teléfono a un lado y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Había algo en su rostro que me resultaba desconocido, como si ya no fuera la misma persona que yo conocía. Estoy ocupado, respondió con una indiferencia que me heló la sangre. No me dejé intimidar. Me senté frente a él, obligándolo a prestarme atención. ¿Por qué estás así conmigo?, le pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque la frustración se filtraba en mi voz. ¿Qué pasó con nosotros? Antes siempre estábamos juntos, hablábamos de todo. Ahora apenas me respondes los mensajes y parece que ni siquiera te importa si nos vemos o no. Andrés suspiró, como si estuviera cansado de tener que explicarme algo obvio. Se frotó el rostro con las manos y, cuando volvió a mirarme, su expresión era una mezcla de paciencia y fastidio. No es tan complicado, dijo con un tono que me resultó insoportablemente condescendiente. Mi vida ha cambiado. Tengo una familia ahora. Tengo responsabilidades. No puedo seguir como si nada hubiera pasado. Carolina y mis hijos son mi prioridad, no tú. Fueron solo unas pocas palabras. Una frase breve y directa. Pero fue suficiente para arrancarme algo que jamás podría recuperar. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones por un instante. Hubo un silencio pesado entre nosotros, uno en el que creo que él esperaba que yo reaccionara, que discutiera, que intentara hacerle cambiar de opinión. Pero no lo hice. Me quedé allí, sintiendo como su indiferencia se instalaba dentro de mí, hundiendo sus raíces en lo más profundo de mi ser.
Nunca había sido una persona ingenua, pero en ese momento me di cuenta de que, en lo que respectaba a Andrés, sí lo había sido. Había creído que, sin importar lo que pasara, siempre seríamos hermanos ante todo. Que ninguna esposa, ningún hijo, ninguna nueva responsabilidad podría borrar los años que habíamos compartido. Pero me equivoqué. Para él, la familia que había construido era más importante que la familia de donde venía. Y yo ya no tenía un lugar en su vida. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí sentada, procesando lo que acababa de escuchar. No sé si él esperaba que me fuera de inmediato o si simplemente daba por hecho que lo entendería y lo aceptaría sin más. Lo que sí recuerdo es que, en algún punto, Carolina volvió a entrar a la sala, se sentó junto a él y le tomó la mano con una sonrisa satisfecha. Fue entonces cuando entendí la verdad. No se trataba solo de que su vida hubiera cambiado. No era solo que tenía nuevas prioridades. No. Él había elegido activamente apartarme. Había decidido que ya no me necesitaba, que mi presencia era innecesaria. Y Carolina, con su mirada triunfante, había logrado lo que parecía querer desde el principio, sacarme de la ecuación por completo. No discutí. No grité. No le rogué que reconsiderara sus palabras. Solo asentí lentamente, sintiendo un vacío indescriptible crecer en mi interior. Me puse de pie con movimientos mecánicos, como si mi cuerpo estuviera funcionando en piloto automático. Recuerdo haber dicho algo breve, algo sin importancia, solo para despedirme. No sé si fue un simple está bien o un te entiendo, pero sea lo que haya sido, no era verdad. No estaba bien. No lo entendía. Salí de esa casa sintiéndome como si hubiera dejado una parte de mí atrás. Caminé sin rumbo, tratando de procesar lo que acababa de pasar, intentando darle sentido a algo que no tenía sentido. Andrés, el hermano que había sido mi mundo, acababa de dejarme claro que ya no me consideraba parte del suyo. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, mirando el techo sin poder dormir, entendí algo más. No importaba cuánto doliera. No importaba cuánto quisiera aferrarme a la idea de que las cosas podían cambiar. Esa versión de Andrés, la que había sido mi protector, mi compañero, mi familia, estaba muerta. Y yo estaba sola. Pero lo que en ese momento no sabía era que el destino, con su cruel sentido del humor, me daría la oportunidad perfecta para devolverle el golpe. Porque unos años después, cuando todo lo que él había elegido sobre mí se desmoronara, vendría a buscarme. Y cuando lo hiciera, yo ya no sería la misma. Actualización 2. Pasaron 5 años desde aquella conversación en la que Andrés dejó claro que yo ya no tenía un lugar en su vida. 5 años en los que aprendí, a la fuerza, a aceptar mi nuevo papel como una sombra en su existencia. 5 años en los que me convertí en una simple espectadora, viendo desde la distancia cómo él construía la vida que tanto decía valorar, la vida que justificaba su indiferencia hacia mí. Durante ese tiempo, me acostumbré a ser la tía ocasional, la pariente lejana que veía a sus sobrinos en eventos familiares pero que nunca era realmente parte de su cotidianidad. Me convencí de que había cerrado ese capítulo, de que ya no esperaba nada de él, de que había aprendido a vivir sin su presencia. Y entonces, una noche, todo cambió. Era tarde cuando el sonido de mi teléfono rompió el silencio de mi departamento. Recuerdo que estaba en la cama, ya casi dormida, cuando la pantalla iluminó la oscuridad con un nombre que no veía allí desde hacía meses. Andrés. Por un momento, pensé que tal vez había sido un error, que de alguna manera me había llamado sin querer. Pero cuando el sonido continuó, insistente, supe que debía haber una razón. Lo dejé sonar. No tenía ganas de escucharlo, de abrir una puerta que ya había cerrado. Pero entonces, apenas unos segundos después de que la llamada se detuviera, llegó el mensaje. Era breve, solo unas pocas palabras, pero en ellas podía leerse la desesperación. Carolina me echó de la casa. No tengo a dónde ir. Lo leí varias veces, sintiendo una extraña mezcla de emociones que no supe cómo procesar de inmediato. Había una parte de mí que sintió satisfacción, un placer oscuro y silencioso al saber que la vida le estaba devolviendo, de alguna manera, el golpe que me había dado años atrás. Pero, al mismo tiempo, hubo otra parte que se sintió desconcertada. Porque, después de todo lo que había pasado,
Después de que él mismo me dejara claro que yo no era su prioridad, ¿por qué recurría a mí ahora? Ignoré el mensaje. Lo dejé sin respuesta, cerré los ojos e intenté dormir, pero el pensamiento de que Andrés, el hombre que me había relegado al olvido, ahora estaba sin casa, sin rumbo, sin un lugar a donde ir, se quedó en mi mente como un eco persistente. A la mañana siguiente, había más mensajes. Cada uno con un tono más desesperado que el anterior. Me pedía que lo ayudara, que solo necesitaba un lugar para quedarse temporalmente hasta encontrar una solución. Decía que no tenía a nadie más a quien acudir, que yo era su única opción. Me tomó un momento procesar la ironía de sus palabras. Yo, la persona que había sido descartada, ahora era su última esperanza. Lo ignoré un poco más. Dejé pasar el día, fui a trabajar como si nada, viví mi rutina con una frialdad que nunca antes había sentido. Pero cuando la noche cayó y el teléfono volvió a sonar, supe que no podía seguir evitándolo. Contesté, y al otro lado de la línea, su voz sonó rota, diferente, como si el hombre seguro y arrogante que alguna vez conocí se hubiera desmoronado por completo. Dijo que no sabía qué hacer, que Carolina no le dejaba ver a los niños, que ella había tomado la decisión sin previo aviso y ahora no tenía dónde quedarse. Me pidió, casi con súplica, que lo dejara pasar unos días en mi casa. Eres mi hermana, siempre has estado ahí para mí, fueron sus palabras exactas, palabras que hicieron que mi sangre hirviera con una rabia silenciosa. Porque no, yo no siempre había estado ahí para él. No porque no hubiera querido, sino porque él mismo me apartó cuando decidió que ya no le servía, cuando determinó que su nueva familia era más importante que yo. Pero en lugar de responder con furia, en lugar de echarle en cara todo lo que había hecho, respiré hondo y con una voz medida, carente de emoción, le dije que podía venir. No porque sintiera lástima. No porque quisiera ayudarlo. Sino porque entendí, en ese momento, que el destino me estaba dando una oportunidad. Cuando abrió la puerta de mi departamento, lo vi como nunca lo había visto antes. Se notaba desgastado, con el cabello enredado y los ojos rojos de tanto llorar. Su ropa estaba arrugada, y su postura ya no era la de un hombre seguro de sí mismo, sino la de alguien que había perdido absolutamente todo. Se sentó en mi sofá y pasó las manos por su rostro, como si aún no pudiera creer lo que le estaba pasando. Me contó, con una voz entrecortada, que Carolina había estado distante durante meses, que la relación se había deteriorado sin que él supiera exactamente cuándo comenzó todo. Dijo que una tarde, cuando llegó del trabajo, encontró sus maletas listas en la puerta. Carolina no gritó, no discutió, simplemente le dijo que ya no lo quería en su casa, que se había cansado de él, que no era el hombre que alguna vez creyó que sería. Intentó quedarse, intentó hablar con los niños, pero ella no lo permitió. Dijo que ya había iniciado el proceso de divorcio, que él podía irse por las buenas o por las malas, pero que no había marcha atrás. Escuché su historia con una expresión impasible, sin dar señales de lo que realmente sentía. Porque, mientras él hablaba, mientras se lamentaba por su situación, yo ya estaba planeando. No le respondí con consuelo. No le dije que todo iba a estar bien. Solo lo miré fijamente y con una voz serena le dije que no se preocupara, que estaba aquí para ayudarlo. Le dije lo que necesitaba escuchar. Le hice creer que aún quedaba algo de la hermana que una vez tuvo. Porque si él había tomado la decisión de apartarme de su vida cuando todo estaba bien, ahora yo tomaría la decisión de estar presente cuando todo estaba mal. Pero no para salvarlo, sino para hundirlo por completo. Actualización 3. Desde el momento en que Andrés cruzó la puerta de mi departamento con la mirada perdida y el alma destrozada, supe que había llegado el momento de actuar. No tenía prisa, no tenía necesidad de hacer nada de inmediato. Sabía que la mejor forma de destruir a alguien no era con un solo golpe devastador, sino con un proceso lento, metódico, donde cada movimiento lo acercara un poco más al abismo sin que él siquiera se diera cuenta de lo que estaba pasando. Los primeros días fueron los más importantes. Debía asegurarme de que confiara en mí, de que creyera que realmente estaba de su lado. Al principio, Andrés se mostró reservado, demasiado hundido en su propia miseria como para darse cuenta de mi comportamiento. Se pasaba las horas sentado en el sofá, con la mirada fija en el vacío,
revisando una y otra vez su teléfono como si esperara que en cualquier momento Carolina se arrepintiera y lo llamara para pedirle que volviera a casa. Lo observaba con calma, con la misma paciencia de un cazador que estudia a su presa antes de dar el golpe final. No había necesidad de apresurarme. Sabía que la desesperación haría el trabajo por mí. El primer paso fue hacerle sentir que tenía en mí un apoyo incondicional. Me aseguré de estar siempre disponible, de escucharlo sin juzgarlo, de darle palabras de aliento en los momentos en que más lo necesitaba. No porque me importara su bienestar, sino porque sabía que, si quería destruirlo por completo, primero tenía que ganarme su confianza. Así que cada vez que hablaba sobre lo injusta que había sido Carolina al echarlo, cada vez que se lamentaba por no poder ver a sus hijos, yo asentía con una expresión comprensiva y le decía lo que él quería oír. No te preocupes, Andrés, todo se solucionará, fueron mis palabras en más de una ocasión, pronunciadas con un tono de dulzura que no sentía en absoluto. Estás pasando por un mal momento, pero no estás solo, repetí varias veces, asegurándome de que lo creyera. Las cosas mejorarán, le mentí sin titubear. Mientras tanto, poco a poco fui tejiendo mi telaraña. Me acerqué a sus hijos de una manera en la que nunca antes me había permitido hacerlo. Durante años, Carolina me había mantenido a distancia, relegándome a la posición de una tía ausente que solo veía a sus sobrinos en ocasiones especiales. Pero ahora que Andrés ya no estaba en la casa, encontré la oportunidad perfecta para convertirme en una presencia constante en sus vidas. No fue difícil. Carolina, aún en proceso de divorcio, no tenía razón para negarme el acceso a ellos, especialmente cuando le hice creer que solo quería apoyarlos en medio del caos que estaban viviendo. Los llevé a pasear, les compré regalos, les ofrecí un hombro en el que apoyarse cuando sentían la ausencia de su padre. Me aseguré de que comenzaran a verme como una figura confiable, como alguien en quien podían confiar, como la tía que siempre estaba allí cuando la necesitaban. Y poco a poco, sin que ellos mismos se dieran cuenta, empecé a desplazar a Andrés en su percepción. Les hablé de él, pero no como el padre que los amaba, sino como el hombre que había cometido errores, como alguien que estaba ausente porque no había sabido cuidar de su familia. No dije mentiras, no necesitaba hacerlo. Solo dejé que las semillas de la duda se plantaran en sus mentes, que poco a poco empezaran a ver a su padre con otros ojos. Mientras tanto, Andrés seguía hundiéndose sin siquiera sospechar que yo estaba detrás de su caída. Le hice creer que estaba ayudándolo a encontrar un trabajo, que estaba moviendo contactos para conseguirle oportunidades. Pero en realidad, cada recomendación que daba a sus posibles empleadores venía con un sutil comentario que arruinaba sus posibilidades. Es un buen trabajador, pero últimamente ha estado pasando por un momento difícil, insinué en más de una ocasión, con la voz medida y controlada. No sé si está en el estado mental adecuado para comprometerse con algo serio en este momento, dije con una falsa preocupación en otras tantas entrevistas. No hizo falta mucho. Nadie quiere contratar a alguien que viene con problemas, alguien que podría convertirse en una carga antes que en un recurso valioso. Y cuando una, dos, tres oportunidades se desvanecieron sin que él entendiera por qué, la frustración comenzó a apoderarse de él. ¿Por qué nadie me da una oportunidad?, preguntó en una de esas noches en las que la desesperación se hacía más evidente en su voz. Tal vez solo es mala suerte, respondí con un tono tranquilizador, ocultando la satisfacción que sentía al verlo caer cada vez más profundo en el pozo de su propia desesperación. Mientras tanto, su situación financiera se deterioraba a un ritmo alarmante. Sin ingresos y con los gastos acumulándose, Andrés comenzó a depender completamente de mí. Al principio, aceptó mi ayuda con cierta reticencia, pero pronto dejó de resistirse. Era demasiado orgulloso como para pedirlo directamente, pero yo me aseguré de que no tuviera que hacerlo. Cada vez que veía que su cuenta bancaria se vaciaba un poco más, le ofrecía dinero con una sonrisa comprensiva, como si realmente quisiera ayudarlo. No te preocupes, puedes devolverme cuando te estabilices, le decía con dulzura, pero ambos sabíamos que no había ninguna estabilidad en su futuro. Le permití quedarse en mi casa, le di comida, lo mantuve a flote el tiempo suficiente para que llegara a depender completamente de mí. Y cuando finalmente vi en sus ojos la mirada de alguien que ya no tenía nada, supe que mi trabajo estaba casi terminado. Andrés nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Nunca sospechó que la persona en quien más confiaba era la misma que estaba destruyéndolo desde dentro. Pero aún no era suficiente. Todavía quedaba un último paso. Todavía tenía que asegurarme de que, cuando lo destruyera por completo, no quedara ni un solo rastro de lo que alguna vez fue. Actualización 4. El deterioro de Andrés fue progresivo, un proceso lento y meticuloso que seguí con la paciencia de quien observa una obra maestra tomar forma. No fue un solo evento el que lo destruyó, sino una serie de golpes bien calculados, cada uno diseñado para despojarlo de algo más, para llevarlo al borde sin que se diera cuenta de que cada paso que daba en falso había sido cuidadosamente planeado por mí. No me apresuré, no tenía necesidad de hacerlo. Sabía que la desesperación haría el trabajo por mí, que cada vez que tocara una puerta y ésta se cerrara en su rostro, su mente se quebraría un poco más. Al principio, aún tenía algo de dignidad, todavía conservaba rastros del hombre que alguna vez había sido. Se negaba a admitir lo grave de su situación, insistía en que todo era temporal, en que pronto encontraría una solución. Me decía con voz forzada: esto no va a durar mucho, ya estoy viendo opciones, como si el simple hecho de decirlo fuera suficiente para cambiar su realidad. Yo asentía con fingida comprensión, dándole ánimos mientras, en las sombras, me aseguraba de que cada una de esas opciones se evaporara antes de que pudiera aprovecharla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La frustración inicial dio paso a la impotencia y la impotencia a la desesperación. Lo vi transformarse en una versión irreconocible de sí mismo, un hombre sin rumbo, sin fuerza, sin propósito. El dinero se convirtió en un problema más grande de lo que él estaba dispuesto a admitir. Lo veía revisando su cuenta bancaria con el ceño fruncido, viendo cómo las cifras disminuían sin que pudiera hacer nada para detenerlo. Aceptó mi ayuda económica sin protestar, sin la resistencia que había mostrado al principio, hasta que llegó el punto en que ya no esperaba que yo le ofreciera dinero. Simplemente lo tomaba cuando se lo daba, sin preguntas, sin promesas de devolverlo. Sabía que nunca podría pagármelo, y lo dejé que se hundiera en esa deuda invisible, en ese lazo invisible que lo ataba más y más a mí. Mientras tanto, sus hijos empezaron a distanciarse de él sin que siquiera entendieran por qué. No les hice daño, no les llené la cabeza de mentiras, no tuve que hacerlo. Solo me aseguré de estar siempre presente cuando él no lo estaba. Me convertí en la figura estable en sus vidas, en la persona que siempre tenía tiempo para ellos, que los escuchaba, que los entendía. Mientras Andrés luchaba contra su propia miseria, ellos comenzaron a verme como su refugio. Carolina no puso obstáculos en mi camino, demasiado ocupada en rehacer su vida para preocuparse por la tía que, de repente, parecía más interesada en sus hijos que su propio padre. Los comentarios que sembré en la mente de quienes lo rodeaban hicieron su trabajo sin que tuviera que insistir demasiado. No fueron acusaciones directas, ni calumnias descaradas, solo insinuaciones dichas en el momento adecuado, con el tono adecuado, a las personas adecuadas. Últimamente no lo veo muy bien lanzado con aparente preocupación en una conversación casual. Ojalá logre salir de esta susurrado con un dejo de lástima en el oído de alguien que seguramente lo repetiría más adelante. Cuando finalmente intentó recuperar su vida, ya era demasiado tarde. Las oportunidades laborales que creía tener desaparecieron una tras otra, los contactos que solía considerar seguros dejaron de responder sus llamadas. La gente lo miraba con la incomodidad de quien no quiere verse involucrado en los problemas de otro. Y él, sin saber qué hacer, sin entender por qué el mundo parecía haberse cerrado en su contra, comenzó a rendirse. Lo vi darse por vencido en una tarde gris, una de esas en las que la lluvia golpea las ventanas con la monotonía de un metrónomo. Estaba sentado en el sofá, con la mirada fija en el suelo, con los hombros caídos, con una expresión vacía que nunca antes le había visto. Durante un largo rato no dijo nada, simplemente respiró pesadamente, como si incluso eso fuera un esfuerzo demasiado grande. Finalmente, sin levantar la vista, murmuró con voz apagada: no sé qué hacer. No hubo arrogancia en su tono, ni orgullo, ni siquiera la sombra de la persona que alguna vez se había creído invencible. Solo había resignación. Me incliné ligeramente hacia él y con la voz más suave que pude fingir, le dije que no tenía que preocuparse, que yo estaba ahí para ayudarlo. La ironía de mis palabras me supo a gloria. No le dije la verdad, no le confesé que cada una de sus derrotas había sido orquestada por mí.
No le conté cómo fui yo quien cerró cada puerta antes de que pudiera cruzarla, cómo fui yo quien lo llevó a endeudarse sin salida, cómo fui yo quien se aseguró de que sus hijos dejaran de buscarlo. No le dije que todo lo que tenía ahora, su miseria, su soledad, su fracaso, había sido cuidadosamente planeado desde el momento en que se atrevió a decirme que su familia siempre sería más importante que yo. Actualización final. La destrucción de una persona no ocurre de la noche a la mañana. No es un evento súbito, un estallido de caos que deja a su paso ruinas y escombros. No. Es un proceso meticuloso, una lenta erosión de todo lo que una vez los definió, hasta que un día se miran al espejo y no reconocen a la persona que ven reflejada. Andrés ya no era el hombre que alguna vez fue. Ya no quedaba nada de esa seguridad que irradiaba, de la arrogancia con la que me dijo que su familia siempre sería más importante que yo. Ya no había vestigios del hermano mayor que solía caminar con la certeza de que todo en su vida estaba bajo control. Ahora, lo único que quedaba era un hombre sin propósito, sin rumbo, sin futuro. La primera señal de que había llegado al punto de quiebre fue cuando dejó de intentarlo. Durante meses, incluso en sus momentos de mayor desesperación, siempre hubo un intento de seguir adelante, de encontrar una solución, por pequeña que fuera. Pero un día, sin previo aviso, se rindió. Lo noté cuando dejó de revisar su teléfono en busca de oportunidades de trabajo, cuando sus días comenzaron a consistir en largas horas sentado en mi sofá, mirando el televisor sin prestarle realmente atención. Ya no hablaba de recuperar a sus hijos, ya no mencionaba la posibilidad de encontrar un empleo, ya ni siquiera fingía que las cosas podrían mejorar. Se había dado por vencido. El proceso de vaciarlo por completo no se detuvo ahí. Me aseguré de que cada intento de reconstrucción, por pequeño que fuera, se desmoronara antes de que pudiera tomar forma. Cuando intentó contactar a viejos amigos en busca de apoyo, me aseguré de que no recibiera respuesta. Para ese entonces, su reputación estaba completamente arruinada. La idea de que estaba en una espiral de autodestrucción se había extendido lo suficiente como para que nadie quisiera involucrarse. Ya no era el hombre confiable, el hermano de alguien, el amigo de alguien. Era solo un hombre roto, y nadie quiere cargar con un hombre roto. Incluso en los pequeños aspectos de su vida, me aseguré de que todo fuera cuesta abajo. Le proporcionaba el dinero justo para que sobreviviera, pero nunca lo suficiente como para que pudiera hacer algo con él. Si hablaba de querer mudarse, insinuaba que tal vez no era la mejor idea, que debía esperar un poco más hasta que las cosas mejoraran. Lo mantenía en un estado de dependencia absoluta, haciéndole creer que era la única persona que aún estaba de su lado, cuando en realidad era yo quien se aseguraba de que nunca tuviera la oportunidad de salir adelante. Lo más cruel de todo fue ver cómo su relación con sus hijos se volvía irreparable sin que él pudiera hacer nada para evitarlo. Ya no lo buscaban, ya no preguntaban por él. Si mencionaban su nombre, lo hacían con la lejanía con la que se habla de alguien que solía formar parte de sus vidas pero que ya no tiene un papel importante en ellas. Para ellos, yo era la constante. Yo era quien estaba presente, quien les ayudaba con sus tareas, quien los llevaba a pasear. Yo era la tía confiable, la que no los había decepcionado, la que estaba allí cuando su padre no lo estuvo. Cuando Andrés se dio cuenta de esto, cuando finalmente entendió que sus hijos habían dejado de verlo como una figura paterna, supe que había llegado el momento de darle el golpe final. Fue en una noche fría, una de esas en las que el silencio pesa más que cualquier sonido. Estábamos en la sala de mi departamento, él sentado con los codos apoyados en las rodillas, mirando al suelo como si esperara encontrar ahí las respuestas que nunca llegaron. Su voz, cuando finalmente habló, sonó débil, distante. Dijo que no entendía en qué momento todo se había derrumbado, en qué punto había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Suspiró pesadamente y murmuró: tal vez me lo merecía. No lo contradije. No le dije que no era su culpa, que las cosas podrían mejorar. No lo consolé ni le ofrecí palabras vacías para hacerlo sentir mejor. En cambio, lo miré fijamente, esperando a que levantara la vista y encontrara la respuesta en mis ojos. Cuando lo hizo, cuando sus ojos finalmente encontraron los míos, sonreí con una calma que solo yo entendía. Y entonces, con la misma frialdad con la que él me había apartado de su vida tantos años atrás, le dije lo que llevaba esperando decirle desde el día en que me hizo a un lado. Le dije que tenía razón. Le dije que tal vez nunca fue el hombre que creyó ser.
Le dije que, después de todo, la vida tenía una forma interesante de equilibrar las cosas. Él no respondió. No hubo gritos, no hubo reclamos. Solo bajó la mirada y asintió lentamente, como si en el fondo siempre hubiera sabido que este era su destino. Al día siguiente, se fue. No tenía un lugar a donde ir, pero aún así, se fue. No intentó contactarme después de eso. No lo volví a ver. Con el tiempo, su existencia se desvaneció en el olvido. Se convirtió en un hombre del que ya casi nadie hablaba, en una historia que la gente recordaba con la vaga sensación de que alguna vez fue importante, pero sin detalles claros de por qué. Carolina rehizo su vida, sus hijos crecieron sin él, y yo continué con la mía con la satisfacción de haber hecho justicia a mi manera. Nunca me arrepentí. Nunca me pesó. Porque él me enseñó una lección muy valiosa el día que me dijo que su familia siempre sería más importante que yo. Y yo solo me aseguré de que, cuando todo se derrumbara, no tuviera a nadie.